Salmo 95, el tema es cómo entrar en el reposo de Dios. Vamos a leer todo el Salmo, que es necesario que podamos comprender todo lo que vamos a explicar. El Salmo 95. Yo voy a leer, ustedes siguen con su vista nada más. Y dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Que no entrarían en mi reposo. Es importante que nosotros podamos ver esos versículos antes. Solamente quiero aclarar esto. Dice: pueblo es que divaga en su corazón. ¿Qué hay en el corazón según lo que hemos aprendido? En el corazón dice la Escritura que hay pensamiento. Diga conmigo: pensamiento. Los pensamientos son el elemento que Dios puede usar en nuestras vidas para que nuestra voluntad se afirme en hacer la cosa que Dios quiere que hagamos. Los pensamientos. Si tú divagas de pensamiento, tú puedes orar a Dios y pensar que como eres malo, tal vez no te conteste. O tener mal entendimiento acerca de su amor hacia tu vida. El amor de Dios no está en relación directa con lo que tú hagas. Escuche, Dios es amor. Su naturaleza es amarte. Sos su hijo y sos su hija. Nada hay que puedas hacer para que Dios te ame. Y nada hay que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Dios es amor. Luego entonces, ¿por qué muchos de nosotros no llegamos al entendimiento de su amor? Porque si llegamos al entendimiento de su amor, entonces nosotros tenemos paz. La paz habla de progreso, habla de estabilidad emocional, habla de ensanchamiento. La paz es contrario a la condenación, a la competencia y a la comparación. Eso es paz, y nosotros necesitamos paz. La paz no la vamos a encontrar en ninguna religión. En una religión vamos a encontrar gente afín a nosotros, afines a nosotros. Hay quienes les gusta chiflar y danzar y todo. Hay quien no les gusta hacerlo. Hay quien les gusta orar y gritar. Hay quien oramos en lo secreto y no lo hacemos tanto en los grupos sociales. Solo encontramos gente afín a nosotros, pero a través de la Escritura podemos encontrar a Dios y a través de su alabanza, su voz. De esto vamos a hablar el día de hoy. Cuando el Señor dice: yo estuve disgustado con ese pueblo porque no conocieron mis caminos, te quiero hacer una pregunta: ¿de qué pueblo habla? De Israel. ¿No habla de ese pueblo que sacó de Egipto? Y cuando dice: estuve disgustado con ese pueblo 40 años, ¿no es ese mismo Dios que le dijo a Moisés: quítate, los voy a quitar de tu vida?
y te voy a poner sobre un pueblo más grande. Y Moisés dijo, no lo hagas, Señor, yo me quedo con ellos. ¿Qué va a decir la gente? Y Moisés se quedó con ellos y Dios se los concedió a él. Dice, estuve disgustado con ellos 40 años. ¿Significa que no los amaba? Él los amaba. ¿No se le manifestó a sus hijos y quitó lo propio de sus hijos? Cuando hizo a Josué circuncidar a los hijos de este pueblo. Dios es amor. ¿Por qué entonces pareciera que no encontramos de su amor? No fue a ese pueblo al que Dios liberó de la esclavitud de Egipto. Y entonces, ¿por qué los pensamientos divagan? ¿No vio el pueblo cómo se abrió el mar rojo? ¿No vio el pueblo las cosas que Dios hizo por él? Él dijo, no han conocido mis caminos. No significa, no he hecho milagros para ellos. Después de ese milagro que Dios hizo para ellos no se engancharon en gratitud a ese Dios. Y es importante que lo entendamos hoy. Vamos a desarrollar este tema y vamos a entender cosas muy, muy importantes respecto al Salmo 95 y al tema del día de hoy, que se llama ¿Cómo entrar en el reposo? En el versículo 10 y 11, lea conmigo por favor, dice así: 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces el reposo de Dios tiene mucho que ver, punto número 1, con la gratitud o con la respuesta que yo doy a Dios por su respuesta a mi vida. La respuesta que yo doy a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cómo sabré yo que Dios ha hecho cosas en mi vida si no le hablo? Si no confío en su respuesta, si no me esfuerzo, diga conmigo esfuerzo. Yo tengo que esforzarme. Ya conociendo a Dios, ya no tengo que esforzarme. Ya es una inteligencia. Ya viene a ser una muy inteligente oración, ir a Él. Porque sé que Él me ama, pero antes yo no lo sabía. Antes yo no estaba seguro. Antes me decía el pastor que Dios me ama. Y yo decía, pues se oye bonito, pero bueno. Tomaba la enseñanza como un momento nada más de esparcimiento, como un lugar en donde yo tengo que estar. Ahí me dijo una persona que me enseñó a robar hace muchos años, me dijo, tú tienes que tener máscaras, tienes que tener un matrimonio, tienes que tener una profesión, tienes que tener una empresa y tienes que ir a una iglesia, y entonces la gente no va a sospechar. Esos son los maestros del mal. Y entonces yo asistía y yo decía, bueno, se oye bonito que Dios te habla. Y luego el pastor llegaba y decía, es que Dios me dijo, y yo decía, qué barbaridad, ¿cómo se atreven a decir que Dios me dijo? Como que están insultando mi inteligencia. Me enojaba yo. Y ahora yo te puedo decir, Dios me ha hablado a mí 9 veces audiblemente, y tú puedes decir lo mismo que yo decía. ¿Cómo es posible que diga este cuate que Dios le habla? Pero es que la Biblia enseña que Dios habla. Y si tú te pones los versículos, te vistes con los capítulos de la Biblia, sueñas con la letra de la Biblia, practicas la letra de la Biblia y tú se van a hacer uno. Y entonces el dueño de esa letra, el autor de ese libro, va a empezar a hablarte a ti. Y esto se hace a través de estar agradecido y alabar su nombre. Te quiero preguntar, ¿a quién tú le das gracias? No me diga Dios porque no es la pregunta. ¿A quién le doy gracias? Estamos objetivos. ¿A quién le das gracias, Susana? ¿A alguien que me ayuda? Le pido, me da, lo suple mi necesidad, gracias. A los niños les enseñamos que hay que decir gracias. Dile, ¿cómo se dice? Le decimos a los niños, gracias. Una enseñanza muy superficial, ¿verdad? ¿Le ha dado gracias usted a Dios por las cosas que Dios le ha hecho? O a veces ni cuenta nos damos que Dios nos ha respondido o que Dios está en nuestra vida. Pero le voy a decir algo. Si usted se acostumbra a orar a Dios y esperar su respuesta, usted va a saber que es Dios el que le responde. Más aún, ¿tiene algún problema? No vaya a nadie.
Solo voy. Y no me voy a mover, Señor. No hay plan B, no hay plan C, no hay plan Z. Tú me contestas o yo me muero, Señor. Fue algo que yo me atreví a hacer. Las condiciones en las que yo estaba eran muy difíciles. Tal vez tú nunca estés en ellas, pero sí te puedo decir que usted puede pararse y decir: yo quiero que tú me contestes. Es más, de hoy en adelante yo quiero que tú me digas lo que tú quieres que yo haga. Eso es reposo de Dios en tu vida. Tú entras en su reposo, dejas sus planes y entras en sus planes. Ya no diriges tu vida, ya solo obedeces. Es mejor obedecer que andar sufriendo, que no me salió bien esto, que no me salió bien lo otro, que ya pelearon contra mí, que ya se metieron contra mí. Aquí también en la obediencia pelean contra mí, pero como es su trabajo, pues él me defiende. Aquí yo tengo que estar sufriendo a ver si me ayuda, porque estoy haciendo mi voluntad y no precisamente robar o hacer lo malo. Puedes estar haciendo cosas muy socialmente aceptadas, pero no su voluntad. Hacer su voluntad es entrar en el reposo de Dios. Y dice que él estuvo disgustado con ellos y dijo algo: no van a entrar en mi reposo, porque divagan en su corazón. Divagan en su corazón. ¿Qué es divagar? ¿Alguien sabe eso? Ajá. No llevar un rumbo, exactamente. Como el barco que no tiene timón. Es llevado de aquí para allá por las olas. Y vámonos para allá, de ahora para allá, de ahora otra vez para acá. No hay un rumbo fijo. Eso es divagar. Empiezo la tortillería, no la termino. Empiezo la tienda de abarrotes, la dejo tirada. Ahora en una farmacia, ya no, porque me hablan feo. No termino las cosas que inicio, divago de pensamientos. No tengo una estabilidad emocional y no permanezco. Permanecer habla de una buena consecuencia, de haber afirmado el corazón en la obra y decir: aquí voy a seguir adelante y voy a progresar. Por eso no muchas personas salen en su carrera. Y después de la carrera, una especialidad, no muchos. Porque no hay maestros que nos enseñan a permanecer y a progresar. A permanecer y a perseverar. Eso es lo que nos enseña Dios. Permanecer y a permanecer, perseverar. Este pueblo divaga en su corazón y no hay perseverancia. Cuando caen, no quieren esforzarse de seguir adelante. Sienten que no deben de estar en ese lugar y dijeron: mejor nos regresemos a Egipto. Allá comíamos carne, no comían carne. Los esclavos no comen carne. Comían y lo echaba a perder, comían. Allá las grandes cosas, no es cierto, les pegaban latigazo. Hacían ladrillos y les quitaron la paja, y ahora sin paja hacían ladrillos, más difícil. Incrementó Faraón la servidumbre del pueblo por la presencia de un hijo de Dios que fue Moisés. ¿Por qué añoran Egipto? Te voy a decir una cosa: no añores el pasado, esfuérzate hacia adelante. No conoces, pero ahí está Dios contigo. Y todo lo que venga adelante es mejor que lo que está atrás. Como no lo conocemos, nos es dificultoso atrevernos. Pero por eso la gratitud va a ser su trampolín de la obediencia, la gratitud. Si usted tiene gratitud, usted va a perseverar. Cuando se caiga, va a seguir adelante. Y va a permanecer por la gratitud. Y va a poder escuchar su voz por la gratitud. Porque cuando usted alaba el nombre del Señor es por gratitud. Cuando yo adoro al Señor con música o con música le alabo, es por gratitud. Pero la máxima alabanza es la obediencia. No necesitamos tanta música. Es como una didascalia, como una pedagogía del pueblo que le estamos enseñando: vamos a alabar a Dios. Eso significa, un día tú vas a obedecer a Dios. Por eso hay tanto polémica con la alabanza. Por eso hay tanta polémica con el diezmo. Porque son elementos de enseñanza para el futuro ministerial. Donde yo me ofrendo, ahí está el diezmo, y donde yo le alabo, le obedezco.
Son las dos cosas que ahí ataca el enemigo para que no se forme una identidad de reino en nuestras vidas y podamos recibir el nivel ministerial. Bueno, vamos adelante. Les voy a leer esta introducción. Descansar de nuestras obras es un objetivo posible. Esto significa descansar de todo el gran abanico de mentiras y objetivos vanos que la falsa enseñanza de tinieblas nos inculcó. Pensar sin estar sujetos a estas directrices mentirosas es muy difícil, pero posible. Alabar a Dios en la hermosura de la obediencia, que significa la santidad, es hermoso. Llegar a experimentar el reposo que Él nos ofrece, después de habernos nosotros revelado de su presencia en el cielo, y llenarnos de su amor acá abajo, es un plan extraordinario que merece ser entendido y disfrutado. Busque por favor conmigo Jeremías 31:16. Después de Isaías está Jeremías. En Isaías usted lo va a poder encontrar casi a la mitad de la Biblia, casi. Son tips. Jeremías 31, versículo número 16. 31:16. Dice la escritura: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. Escucha, Isla, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Nuevamente leo con ustedes esta palabra. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Y una tendencia congregacional y una mala enseñanza ministerial es llevar al pueblo a llorar, llevar al pueblo a las lágrimas, llevar al pueblo a estarse quejando, a estar gimiendo. Orar no es llorar. Enseñémosle con confianza al pueblo a ir a la presencia de Dios. La enseñanza de tinieblas se ha incrustado en el interior de muchos, de todos los que nacimos en cuerpos, que estamos encerrados en cuerpos humanos. Nos han enseñado mentira. De ahí que cuando alguien me dice, tienes que cambiar, te tienes que arrepentir de tus pecados, tienes que mejorar tu vida, mira qué has hecho con tu vida, yo te quiero decir, eso es una mala enseñanza. Delante de Dios lo explicamos, porque esta persona es producto de una enseñanza. Nadie quiere tomar veneno para ratas, ¿verdad que no? Nadie quiere poner en sus pulmones alquitrán de tal manera que pueda, y tabaco, ¿no? Y que se pueda llenar tal vez de enfisema pulmonar o de situaciones dañinas. Nadie quiere agarrar y fumar piedra. Ninguna persona inteligente quiere hacer eso. ¿Por qué entonces lo hacen? Porque los engañaron. Y porque las circunstancias de la mentira del diablo en la familia llevó al caos los pensamientos de las personas, de tal manera que al ver que hay alcohol, ellos también se atreven a tomar alcohol, porque ponen al alcohólico como el gran hombre, como el charro, como el que enamora mujeres, como el que tiene mucho éxito y mucho dinero, y están vendiendo la maldad constantemente. Te agarra tránsito, tomado, manejando, y te van a meter a la cárcel. Y entonces, ¿por qué permiten que haya una televisión que enseñe eso? Es un engaño todo esto. Y tú y yo lo tenemos necesariamente que comprender. Cada uno de nosotros merecemos que la verdad de Dios esté en nuestras vidas. Lloramos nuestra necedad, pero nos enseñaron a ser necios. Lloramos nuestro alcoholismo, nuestra drogadicción, nuestras mentiras, nuestros engaños, pero eso nos lo enseñaron. Ahora Dios dice, apártate de esa enseñanza,
No traigas voz de llanto en tu vida. Entiende, yo te amo. Que si tú me pides, yo te voy a dar. O usted iba a su papá o iba a la persona que suplía sus necesidades llorando. ¿Qué no iba con alegría cuando usted sabía que esa persona le iba a ayudar? Uno va con alegría. ¿Por qué entonces uno llora con Dios? Porque uno piensa en su corazón mal enseñado que Dios no le va a hacer caso, entonces hay que llorarle como le lloro a la novia, como le lloro a la mamá, como le lloro a todo el mundo, tratar de manipular a Dios para que me conteste. Y Señor, por favor, ayúdame. Y esa enseñanza lastimera se tiene que quitar de nuestras vidas. Dice Isaías, Jeremías 36, ¿no? 31:16. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque hay salario para tu trabajo. Yo le pregunto, ¿usted se va a trabajar y piensa que no le van a pagar? Usted está trabajando y llorando porque ¿qué tal si no me pagan? ¿Y qué tal si no le pagan? O sea, pues ¿cómo? Pues si no van a pagar. ¿Por qué en eso tenemos seguridad? Y en el precioso y poderoso Dios no. Porque de esto tenemos una enseñanza comprobada. Entonces necesitamos una enseñanza comprobada de su amor. A eso es a donde usted y yo tenemos que llevar a mucha gente. A que estén certeros, seguros, ciertísimos de que Dios es un Dios que les ama. Y que así como usted trabajó y recibía salario, así hay un Dios que si usted le habla, Él le responde. Hay salario para tu trabajo. Deja de llorar. ¿Sabía usted que la Biblia enseña que Dios da galardón? Dice, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que hay un Dios y que ese Dios es galardonador de los que le buscan, de los que le obedecen. Dios no te paga tu obediencia, tú obedeces por gratitud a Dios. Es al revés. Nosotros no estamos con Dios porque nos pague. Estamos con Dios porque nos salvó, porque nos amó, porque estamos agradecidos, porque nos conviene estar con Dios. Y esta verdad es necesario levantarla. Nos conviene estar con Dios. Pero no es conveniente creer que creo y hasta creer eso. Eso no es conveniente. Eso es divagar de corazón. Así que cuando venga un problema, usted necesita practicar su tarea. Usted ha leído Biblia, yo he leído Biblia, y viene una adversidad, y en esa adversidad alguien se metió contra su familia, y lo que el diablo le enseñó a ustedes, hay que pegarle a la persona. Pues ¿cómo que se atreven a meterse con nuestra familia? Y ahí es en donde usted tiene que levantar su identidad y decir, bueno, está bien, pero ¿qué hago, Señor? Porque yo lo desgreño, le quiero pegar, le quiero sacar los ojos. ¿Pero qué hago? Y Dios le va a dar una fuerza sobrenatural para no ser aquello que usted hacía antes, que usted ni siquiera va a poder comprender porque usted no está haciendo lo que hacía antes, porque usted está consultando a Dios. Pero usted no consulta a Dios. Cuando viene la adversidad, usted va a hacer lo mismo que hacía antes. Porque no oramos, porque no consultamos a Dios, porque no leemos Biblia y no nos atrevemos a practicar su enseñanza en medio de una relativa paz. Cuando la adversidad llega, yo hago lo mismo que me enseñó el diablo siempre. Pero cuando usted lee Biblia, ora a Dios, aunque no le conoce, practica la enseñanza de la Escritura y se atreve de alguna manera a estar meditando en su palabra. Cuando la adversidad llega, usted tiene fuerzas para hacer lo que Dios le diga que haga, aunque no escuche su voz. Él le puede mover, porque usted puso todo su corazón en Él, en medio de una relativa paz. Y cuando viene la tormenta, Dios le señala el camino. Y usted empieza a entender, Dios, tú me moviste. Dios, tú hiciste que yo estuviera en ese lugar, en ese momento, porque tú querías hacer algo, y eso te impacta la vida. Eso hace que tú crezcas en entendimiento. En medio de una relativa paz,
lea Biblia, ore a Dios, practique la enseñanza, haga un esfuerzo por tratar bien a sus hermanos, porque cuando venga la adversidad usted va a tener fuerza. ¿Sí, amén? Les platico rápido. Íbamos al funeral de un tío mío en la Ciudad de México, y ahí vamos en la noche, mi esposa, mis hijos, estaban muy chicos, los niños, Eric, estaba muy chiquito, Eric, y ahí venimos, y allá por Tlalpan, ahí donde está el tren ligero, ¿no? ¿Sí? Nos paramos, y yo sentí algo, y puse mi mano así, y se estampó un carro atrás de nosotros, pero tremendo. Teníamos un shadow y se metió el carro hasta la mitad del carro. Los niños querían abatir el asiento y acostarse, y Carlos les dijo: no lo hagamos. Se enojó con ellos y no abatieron el asiento y se acostaron con cama. Eso les salvó la vida. Y nos golpearon muy fuerte. Cuando yo salí, dije: todos están bien. Yo estaba así como energúmeno porque nos habían chocado, y salí y vi a la persona que estaba inconsciente, y ahora mi trabajo era salvarlo. Y cuando todo esto terminó, dije: ¿qué me pasó? Si yo iba a pegarle, ¿cómo que voy a salvarlo? Cambió Dios las cosas. O sea, tú te estás poniendo en manos de Dios cuando lees Biblia. Tú te estás poniendo en manos de Dios cuando oras. Tú te estás diciendo: sí, Señor, atiéndeme a mí. O sea, no depende portarte bien. Por favor, quiten esos términos. No depende de ti. Solamente dile: sí quiero y ora, sí quiero y lee, sí quiero y transcribe, sí quiero y esfuérzate en tratar bien a tus hermanos, sí quiero y practica la enseñanza. Y cuando la adversidad llegue, Dios te toma y empieza a moldear tu vida, porque tú le dijiste: sí quiero. Es cuestión de Dios, no de nosotros. A nosotros nos toca un poquito nada más, que es agarrar el libro, meter el libro aquí, hacer un esfuerzo, que esto que dice lo voy a hacer con ella. Que yo no quiero que me hubieran hecho esto, entonces yo hago esto con usted. Con un pequeño esfuerzo de sabiduría y de inteligencia, Dios nos atiende sobrenaturalmente. Es un buen Dios Él, y podemos ser transformados. Punto número 1. La alabanza inteligente permite escuchar.